Buenos días, queridos hermanos, queridas hermanas. Nosotros vamos a continuar con el libro de Apocalipsis. Hoy vamos a abordar lo que está en Apocalipsis capítulo 13, que es sobre el anticristo y el falso profeta. Como nosotros hablamos, nuestro interés no es quedar estudiando profecías sobre cosas que acontecerán. Nuestro interés es ver qué lecciones nosotros podemos aprender del libro de Apocalipsis, aplicando las revelaciones de este libro a nuestro vivir. Porque si este libro fue escrito, este libro de Apocalipsis y Apocalipsis tiene un significado que es revelación. Si este libro que se llama Revelación fue escrito, fue para que nosotros recibiésemos esta revelación y en nuestra vida pudiese cambiar. Esto es algo muy importante que precisamos ver. Cuando Apocalipsis 13 habla de respecto al anticristo, esto aquí es la manifestación. Podemos ver un punto alto de la manifestación, más lo que nosotros precisamos ver es que existen principios malignos que ya actúan en el día de hoy. En Primera de Juan, cuando nosotros tuvimos comunión, nosotros vimos en el capítulo 2, versículo 18, que dice lo siguiente. Primero Juan, capítulo 2, versículo 18. Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora ha surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Juan estaba hablando que el anticristo vendría, más antes del surgimiento del anticristo en sí, muchos anticristos surgirían. Aquel anticristo que Apocalipsis 13 habla es el anticristo. Y cuando Juan habla de los muchos anticristos, son anticristos en miniatura. Son personas que hacen lo que el anticristo hace, claro, en una escala menor. Primera Juan, capítulo 2, versículo 22. ¿Quién es el mentiroso sino aquel que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, que niega al Padre y al Hijo. Entonces nosotros podemos ver que el principio del anticristo es negar a Jesús, al Padre, al Hijo. Ahora, lo que nosotros precisamos comprender es cómo se manifiesta este negar. Negar la palabra de Dios, la palabra de Cristo, negar la persona de Dios, la persona de Cristo, negar el amor de Dios, el amor de Cristo, negar todo lo que viene de Dios y viene de Cristo. Queridos hermanos, queridas hermanas, ¿ustedes no ven esto ocurriendo en el mundo? Todo movimiento de este mundo es un movimiento de negar los valores que la Biblia nos presenta. Aún más, 1 Juan 4, versículo 3 dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesús ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Aquí muestra el espíritu del anticristo. Es un espíritu que ya está actuando en el mundo. Entonces, hermanos, cuando nosotros vemos al respecto del anticristo, no vamos a pensar así, el anticristo va a aparecer. No, el espíritu del anticristo ya está operando. Los muchos anticristos ya están operando. Y si hoy nosotros caemos en este engaño de los muchos anticristos, si estamos debajo de la influencia de este espíritu del anticristo, nosotros ya estamos andando en el camino de decadencia. Los hermanos comprenden.
No es una cosa de decir, el anticristo va a aparecer. El espíritu del anticristo ya está en el mundo. Segunda de Juan, capítulo 1, versículo 7, dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Entonces, podemos ver la acción del anticristo. El espíritu del anticristo es negar todo lo que es de Dios. Y segunda Tesalonicenses capítulo 2 también nos habla sobre la expresión del anticristo en los días de hoy. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Porque había personas que en ese tiempo hablaban que el Señor se había vuelto. Versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Amén. Y Pablo habla también que un día surgiría el anticristo, que era el hombre de iniquidad, el hijo de perdición, ¿cuál es la acción de este hombre de iniquidad? A partir del versículo 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces, ¿cuál es la acción de este hombre de iniquidad, que es el anticristo? Él se opone a Dios. Él se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, a punto de sentarse en el santuario de Dios, objetándose, haciéndose, poniéndose en lugar de Dios. Podemos ver, este es el principio del anticristo, este espíritu del anticristo, el hombre de iniquidad. Ahora, aplicando hoy cómo este espíritu actúa. Las personas niegan a Dios, toman el lugar de Dios y viven como si fuesen el propio Dios. Eso quiere decir, yo tomo mis propias decisiones, no necesito de Dios. Yo hago lo que yo quiero, no creo en Dios. La actitud de ellos es como si ellos fueran Dios. Versículo 5. ¿No os acordáis cuando yo estaba todavía con vosotros? Os decía esto. Y ahora vosotros sabéis lo que detiene, a fin de que aún su debido tiempo se manifieste. Versículo 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado del medio. El misterio de la iniquidad ya se manifestó y opera. Los hermanos comprenden aquel mismo principio del anticristo. El anticristo aún no se manifestó, pero el espíritu del anticristo ya opera. ¿Qué es un misterio? Es algo oculto. Esta iniquidad ya está operando de una manera oculta que las personas ni perciben, mas nosotros percibimos. Aquí dice, en el versículo 6, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Versículo 7, porque ya está en acción, aguarda que solamente se ha quitado del medio a quien que lo detiene. Mas dice para nosotros que hay algo que lo detiene, esta manifestación del anticristo. Hermano, no voy a entrar en la cuestión de interpretar. Existen estudios sobre la Biblia que dicen, hay varias interpretaciones. Existe interpretación que el que lo detiene es el Espíritu Santo. Hay otra interpretación que el que lo detiene es la Iglesia.
Algunos dicen que lo detiene son todavía las fuerzas de este mundo que todavía no fueron influenciadas o derrumbadas por la iniquidad. Entonces existen muchas interpretaciones, más nosotros precisamos aplicar para nosotros. La cuestión es, ¿usted detiene o no lo que el misterio de la iniquidad quiere hacer o que el espíritu del anticristo quiere hacer? Cuando este espíritu de anticristo actúa, cuando llega a nosotros, ¿se propaga o cuando llegue a nosotros no consigue más avanzar? Los hermanos comprenden lo que quiero decir. No es solamente saber lo que dice el anticristo, lo que dice la Biblia del anticristo. Los principios ya operan hoy. Va a haber una manifestación. Mas nosotros hoy, la cuestión es si usted es alguien que detiene o no esta acción del anticristo. Porque el misterio de la iniquidad ya opera. Los hermanos se acuerdan cuando nosotros estudiamos estas porciones. Anticristo, Cristo significa ungido. Crisma significa unción. Entonces, ¿cuál es cuando alguien es ungido? Es porque Él le es dado una misión. ¿No es así? La unción viene y opera en nosotros porque nosotros tenemos una misión a cumplir en esta tierra. Nosotros nos fuimos todos ungidos. Es muy importante que podamos percibir dentro de la palabra de Dios la aplicación en nuestro vivir, la aplicación en nuestra vida. Vamos a buscar un versículo. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 21. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. Entonces podemos ver qué es la unción del Espíritu. ¿Qué es lo que el Espíritu hace? Él procura anular la acción de la unción. Él procura anular la unción del Espíritu en nuestras vidas. De ahí hace que nosotros vivamos según la carne, que ya no vivamos según el Espíritu. Nos hace andar en la carne y no nos da lugar para andar en el Espíritu. Hace que nosotros no usemos el Espíritu. Hermanos, ¿usted tiene o no tiene Espíritu? ¿Usa el Espíritu? En la reunión, ¿usa su Espíritu? En la casa, ¿usa su Espíritu? Todas estas fuerzas de este mundo, el Espíritu del Anticristo hace para que ustedes no usen su Espíritu. ¿Comprenden? Entonces, esta es la acción del Espíritu del Anticristo y el misterio de la iniquidad. Iniquidad significa que usted pierda la referencia, pierda el límite. ¿Y cómo la iniquidad opera? Sacando la Biblia, que es nuestra referencia, sacando la palabra de Dios de nuestra vida. Hermanos, vamos a hablar una cosa. El enemigo levanta situaciones y crea situaciones para que usted no use su espíritu. Segundo, que usted no lea la Biblia. Por eso, aquella lucha y dificultad para usar el espíritu y la dificultad de leer la Biblia. Los hermanos comprenden. El espíritu del anticristo operando es el misterio de la iniquidad operando. Y este misterio de iniquidad está prosperando en nosotros. Hermanos, por eso cuando leemos la palabra de Dios, no es solamente una cuestión de saber, sino la cuestión es de que la Biblia nos revela de lo que está operando en este mundo, porque el Señor me quiere salvar. ¿Usted precisa hacer esfuerzo para vivir en la carne? ¿Precisa? Para vivir en la carne es solo dejar ir
dejarse llevar. Mas para vivir en el Espíritu, ¿tiene lucha? Tiene. Leer cosas en este mundo. ¿Es un problema? No. A usted principalmente, si a usted le gusta, los romances, las historias, cualquier cosa. Más leer la Biblia no tiene alguna cosa que haya en la carne que haga que no quiera leer la Biblia. ¿Y qué es lo que lo que ha vencido? ¿Qué es lo que ha vencido? De acá a muy poco vamos a ver cómo el anticristo, esta bestia, es horrible. Mas hoy esto ya está operando. Los hermanos, yo digo así, de vez en cuando existe alguna película, alguna cosa que nos muestra un monstruo terrible, fantasías o fantasmas, manteniendo una bonita apariencia, estando al lado de una persona, y esta persona allí, sin ningún problema, bueno, avisa que está el monstruo al lado, usted está al lado del monstruo, y la persona no consigue verlo. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8, dice: y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. El Señor va a tratar con el anticristo. Versículo 9. El inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Podemos ver cómo el espíritu del anticristo, el misterio del anticristo opera, es con mentiras. Versículo 10. Y con todo engaño, iniquidad, para lo que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios le envía por poder engañoso, para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos con los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. El Señor Jesús en el Mateo 24 habla de los tiempos finales. El anticristo es diferente del falso Cristo. Mateo 24:5 dice así: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mateo 24:24 dice: porque surgirán falsos cristos y falsos profetas haciendo grandes señales y prodigios para engañar, si es posible, a los mismos escogidos. Entonces, falso Cristo es una cosa, aquel que finge que es Cristo. Ahora el anticristo es aquel que se opone a Cristo, negando la persona de Cristo, negando la palabra de Cristo, negando el amor de Cristo, negando la voluntad de Cristo. Si niega, no está en la comunión divina, claro. Ahora, como el anticristo se manifiesta, él va a tener una apariencia maravillosa. Ahora vamos a ver una mirada en Apocalipsis 13, lo que nos muestra. Tenemos que entender que hoy el espíritu del anticristo lucha contra el espíritu de Dios para poseer la mente de los hombres. Debemos comprender esto. Quiere influenciar nuestra manera de pensar las cosas referente a Dios. Entonces miramos Apocalipsis, porque aquí tenemos la manifestación, la verdadera cara del monstruo aparece. Apocalipsis 12, versículo 12. Por lo cual, alegraos cielos y los que moran en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Nosotros vimos en Apocalipsis 12, después del arrebatamiento del Hijo varón, hay una batalla en los cielos. Y Satanás y el diablo es lanzado a la tierra, ¿no es cierto? El diablo descendió lleno de ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Versículos 17 y 18. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y fue a hacer guerra con los restantes de la descendencia, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús.
Entonces Satanás es lanzado a la tierra y va a pelear contra el pueblo de Dios, que quedó para la gran tribulación. Versículo: me paré sobre la arena del mar y vi, al colocar los pies sobre la arena del mar, él hace una acción para que el anticristo se manifieste. Por eso que Apocalipsis capítulo 13, versículo 1, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre los cuernos 10 diademas sobre su cabeza, un nombre de blasfemia. No voy a entrar en la interpretación de cada uno de esos puntos, porque esto aquí exigiría bastante minucioso, exigiría más tiempo. Yo quiero que ustedes vean, queridos hermanos, esta bestia que emerge tiene estas características. Y si usted mira para Apocalipsis 12, versículo 3, cuando habla del dragón, también apareció otra señal en el cielo, y aquí un dragón grande, escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, en sus cabezas 7 diademas. Usted puede ver que esta bestia es parecidísima con el dragón. ¿Por qué? Porque es el resultado de la obra del dragón. Es el anticristo. Esta bestia es aquella bestia, es un animal que está en Daniel capítulo 7, versículo 7, que dice así: después de esto, yo continué viendo las visiones en la noche. He aquí un cuarto animal terrible, espantoso y sobremanera fuerte, el cual tenía grandes dientes de fierro, y él devoraba y hacía pedazos y pisaba los pies de lo que, y era diferente de todos los animales que aparecieron antes de él, y tenía 10 cuernos. Esta cuestión de estos cuernos, diademas y cabezas está ligado a los imperios de esta tierra. El último imperio de esta tierra es el imperio llamado Imperio Romano restaurado, que es el imperio en el cual Satanás tiene dominio. El mar aquí viene a emergir del mar. El mar es el mar Mediterráneo. ¿Significa qué? Significa que el anticristo, él va a aparecer de los países, en uno de estos países que circundan el mar Mediterráneo. Segundo punto que precisamos ver, es que es importante que sepamos, es el siguiente. El anticristo tiene 2 fuentes. Primero, su cuerpo, el cuerpo de esta persona, el cuerpo de alguien que surge entre las naciones y alrededor del mar Mediterráneo. Entonces, este aquí va a ser una persona que va a tener grande carisma, más cuando él se manifieste, es porque va a ser una cuestión que el espíritu de él viene del abismo. Nosotros vamos a ver Apocalipsis capítulo 9, versículo 11. Y tenía sobre él como rey el ángel del abismo, el nombre en hebreo Abadón y en griego Apolión. Apocalipsis 11, 7. Cuando haya acabado el testimonio que debían la bestia sube al abismo y a la guerra contra ellos, y los vencerá y los matará. Acá habla de victoria sobre los 2 testimonios. Aquí habla sobre la bestia que surge del abismo. Apocalipsis 17, 8, que dice: la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo y ir a la perdición, a los moradores de la tierra, a aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida. Se asombrarán viendo la bestia que era y no es, y será. Esto quiere decir que va a surgir una persona
de gran carisma, que es considerado el octavo César. Él va a hacer cosas maravillosas, va a traer paz, y como vamos a ver más adelante, él va a morir. Solo que después él resucita. Y cuando él resucita, se torna una persona totalmente diferente. Es por eso que habla de la bestia que viste, era y no es, y está para subir del abismo. Lo que precisamos ahora, vamos a entrar en otro aspecto. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso y boca como de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. Entonces, cuando habla del leopardo y del oso y del león, se refiere a los imperios de Alejandro, el leopardo, el oso, el imperio medo-persa, y el león, que es el imperio de la Babilonia. Significa que es la continuación de los grandes imperios de esta tierra. El dragón dio todo su poder, su trono, su autoridad para esta bestia. Miren Apocalipsis 13:3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero por su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Una de sus cabezas se refiere a uno de los Césares, que será muerto y resucitará, entre comillas. Él fue golpeado de muerte, herido de muerte. De ahí va a volver a vivir y todo el mundo va a quedar admirado. Entonces, vamos a explicar un poco. ¿Por qué aquí habla que la bestia que viste era y no es? Significa que este octavo César había muerto, fue muerto. Solo que cuando él vuelve a vivir, él vuelve a vivir con el espíritu de uno de los primeros Césares, de uno de los 7 Césares anteriores. Por eso se dice que es. Juan está hablando de una manera simbólica porque él estaba en el Imperio Romano, porque el espíritu de alguien que ya murió, que no es, quiere decir que no está vivo, que va a emergir del abismo, que va a salir del abismo y va a entrar en este octavo César. ¿Los hermanos están comprendiendo o no? Estamos hablando de lo siguiente. Esta persona que firma alianza con el pueblo de Israel, trae la paz para el mundo, todos piensan que es maravilloso. Allí él es herido de muerte, solo que él vuelve a vivir. Cuando él vuelve a vivir, él se torna otra persona. ¿Por qué? Porque quien entró en él es el espíritu de uno de los Césares anteriores que vino del abismo. Yo no voy a entrar en las interpretaciones, más de acuerdo, no estamos hablando de esto, son las interpretaciones que existen. Nosotros estamos compartiendo las interpretaciones que nosotros consideramos que sean las más adecuadas. Mas ninguno puede confirmar con certeza, ¿los hermanos entienden? Establecer de manera definitiva. Apocalipsis 13:4. Y adoraron al dragón que había dado la autoridad a la bestia, y también adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. 42 meses son 3 años y medio. Le fue dada autoridad para esta bestia, para regir por 3 años y medio, que es el periodo de la gran tribulación. Versículo 6. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemear su nombre y su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación.
Ese Apocalipsis capítulo 12, 17 ya hablaba. Y se airó el dragón contra la mujer y fue a pelear con el restante de su descendencia, los que guardan los mandamientos de Dios y los que tienen el testimonio de Jesús. Y se puso sobre los pies sobre la arena del mar. Versículo 8, capítulo 13. Y adoraron todos los moradores de la tierra, cuyo nombre no estaban escrito en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Versículo 9. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, si alguno mató a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia de la fe de los santos. Juan está hablando que las personas van a adorar a esta bestia, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque él volvió a vivir y va a hacer grandes prodigios y señales. Él va a pelear contra los santos y va a vencerlos. Más Apocalipsis 13:10 habla del castigo que ellos tendrán. Si alguien los lleva cautivo, para el cautividad va. Y si alguien mata a espada, también va a ser muerto a espada. Significa que estos que son del anticristo, lo que le hicieron, ellos también van a sufrir lo mismo. Y aquí muestra la importancia en el medio de esta persecución, la perseverancia y la fidelidad de los santos. Más Apocalipsis 13:11. Después vi otra bestia que subía de la tierra, que tenía dos cuernos, que es el falso profeta, que tenía dos cuernos semejante a los del cordero, pero hablaba como dragón. Usted puede ver la primera bestia surgió del mar, que es entre los países alrededor del mar Mediterráneo. Y la segunda bestia surge de la tierra. Esto significa que surge de la tierra, esto significa que surge de Israel. Entonces hay diversas interpretaciones de quién es esta segunda bestia. Lo que más posible para nosotros es esta segunda bestia puede ser Judas Iscariote. ¿Por qué? Porque fue alguien que siguió al Señor, por eso que se parece al Cordero, mas habla como dragón. Es también mencionado como hijo de la perdición, ¿no es cierto? Cuando él murió, Hechos 1:25, dice así: para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Es una afirmación un poco extraña, que sale de la normalidad. ¿Por qué? Él muestra que Judas murió. Aquí dice, fue a su propio lugar. Encuentro que en la Biblia generalmente ocurre lo siguiente. Génesis 25:17 dice así: y los años de la vida de Ismael fueron 137, murió y fue reunido a su pueblo. Y usted mira a lo largo del Viejo Testamento, también muestra que las personas mueren y fueron reunidos a su propio pueblo. Tiene una característica de todos los que mueren antes. Aquí habla de Judas yendo a su propio lugar. El hecho de parecerse al Cordero y hablar como el dragón muestra su falsedad. Miren lo que él hace. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en su presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo y a la tierra delante de los hombres y engaña. Engaña a los moradores de la tierra con las señales que le ha permitido hacer en presencia de la bestia y a los moradores de la tierra, la que hace la imagen de la bestia, que tiene la herida de la espada y vivió, y le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hable e hiciese matar a todos los que no la adoren, y hacía que todos los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se pusiesen la marca en la mano derecha y en la frente. Versículo 16.
y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino aquel que tuviese la marca y el nombre de la bestia o el número de su nombre. Entonces podemos ver, esto muestra que los tiempos finales, en la persecución contra los cristianos, es la siguiente: si si no recibe la marca, no puede hacer ninguna transacción comercial. ¿Qué puedes hacer? Lo que tiene la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre. El mundo está cambiando para eso, ¿no es cierto? El dinero está desapareciendo. Un día va a ser solo dinero digital. Digamos, usted compra con cartón de crédito y después no lo tiene, ¿qué va a hacer? No va a poder hacer compra. Siempre voy a pasear, voy a buscar algunas cosas que son buenas, voy a comprar, fui a pagar con dinero efectivo. ¿Quién no tenía dinero? Todo el mundo viene con tarjeta. No tenían dinero para dar cambio. Más la cuestión es lo siguiente, no es solo eso. Nosotros son los vencedores, tenían una cosa, tienen el nombre del Señor y del Padre en la frente, ¿no es así? ¿Cuál es la marca que nosotros llevamos? ¿Nosotros llevamos la marca de nuestro Señor, de nuestro Dios, o llevamos la marca del Anticristo en nuestro vivir diario? Las personas, cuando nos miran, ¿qué ven en nosotros? ¿Una marca diferente? ¿O nosotros queremos que nos vean y digan así: ah, ellos son igual a todo el mundo? Ahora, la marca, el nombre de la bestia, el número de su nombre, Apocalipsis 13:18. Aquí está la sabiduría. El que tiene entendimiento, calcula el número de la bestia, pues el número del hombre, su número es 666. Es 666. Entonces, los estudiosos de la Biblia, que nosotros creemos que son bien serios, ellos hablan que ese 666 equivale al nombre del César Nerón. Porque si usted mira el nombre de las letras hebraicas, cada letra hebraica tiene un número correspondiente. Y usted muestra las letras 666. Juan no podía escribir esto abiertamente, lo escribió de manera simbólica. Esta persona que surge del anticristo es una persona maravillosa al inicio, trae la paz y todas estas cosas. De ahí que después que él muere, el espíritu de Nerón vuelve para él. Por eso que él habla que él era, no es, y que vendrá. ¿Los hermanos entendieron? Porque en aquel tiempo César Nerón ya había muerto, por eso no era. Era, no es, porque no estaba vivo, mas él va a volver, va a aparecer. Bueno, hermanos, como yo hablé, no voy a entrar en detalle de interpretación. Cada una de las interpretaciones tiene fundamento bíblico. La otra oportunidad, si el Señor permite, vamos a entrar en eso. Más lo que yo quiero decir, queridos hermanos, es lo siguiente. Nuestro deseo es, nuestro mirar no es si el anticristo aparece. El espíritu del anticristo ya está operando. Nosotros tenemos que mirar que ya el misterio de la iniquidad ya está operando. ¿Y nosotros qué es lo que vamos a hacer? ¿Los hermanos comprenden? En aquel día, en Apocalipsis, cuando llegue el tiempo de Apocalipsis 13, el monstruo va a aparecer. Mas el monstruo está aquí día a día a nuestro lado. ¿Usted trae ese monstruo para su casa? ¿Usted trae ese monstruo para su vida? Por eso la importancia del Espíritu y la palabra de Dios. Hermanos, en esta mañana yo recomiendo fuertemente, use su espíritu y lea la palabra. Usted no será engañado. Todo a nuestro alrededor lucha para que no usemos el espíritu y para que nosotros no conozcamos la palabra de Dios. Amén.
Nosotros somos gobernados por el Señor. Nosotros ya vimos, si permitimos que el Señor nos gobierne, nosotros seremos arrebatados. Amén. Jesús es el Señor. Por eso yo hablé, hermanos, no voy a traer en detalles. Queremos aplicar estos hechos en nuestro vivir. Que el Señor nos bendiga. Amén.